Oremos. Padre, en este momento yo me pongo delante de ti sabiendo que todo es posible por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. No hay nada de mí que yo pueda hacer para poder proclamar efectivamente, Señor, si no es en la unción de tu Santo Espíritu. Y por eso yo en este momento yo clamo a ti por claridad y eficiencia en la manera de proclamar tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, confío que tu palabra ha de llegar a lo más profundo de los corazones de nuestros hermanos, que tú le hables a tu iglesia en el día de hoy. Y es por los méritos de Cristo que oramos en este momento. Amén. Amén. Antes de comenzar, quiero darles gracias por sus oraciones en torno a mi salud. Tomé la decisión de quedarme hoy en casa y grabar este video para traer el mensaje, porque además de la condición que tengo de los divertículos, pues, ¿verdad? He tenido fiebre y dolor en el cuerpo, así que parece que yo lo agarré de los estudiantes de mi colegio. Así que yo quería protegerlos a ustedes de cualquier contagio y por esa razón, pues decidí, pues, quedarme en casa y hacerlo a través de este video. Pues muy bien, hemos estado cubriendo la epístola a los Romanos y hemos hablado acerca de primero los primeros 8 capítulos, hablando donde Pablo habla acerca de la justificación por medio de la fe, la justificación provista por Dios y que es necesaria tanto para el judío como para el gentil. Y Pablo establece eso. También hemos hablado acerca de que la ley que le fue dada a Moisés nos muestra que somos pecadores, nos muestra nuestra necesidad salvadora por medio de Jesucristo. Así que la ley en sí nos salva, la ley nos lleva, nos muestra nuestra necesidad y nuestra falta y nuestra insuficiencia en poder cumplir con la ley. En el capítulo 9 comienza una nueva sección de la epístola a los Romanos, donde Pablo está tocando, se hace muy vulnerable y está tocando acerca de Israel, acerca de la nación de Israel. Y la semana pasada, el hermano Fernando habló acerca, cubrió los primeros versículos, y yo, a manera de resumen, Pablo comienza diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y Pablo está expresando, primero, que no miente, ¿verdad? Él está hablando, está expresando un intenso dolor y angustia. ¿Y cuál es el dolor y angustia? Porque por causa de los israelitas, por causa de sus compatriotas, por causa de la nación de Israel. Pero ¿por qué él comienza diciendo, verdad digo, no miento? Bueno, no hay que olvidar que en Romanos capítulo 2, versículo 5, Pablo está hablándole bien fuerte a los judíos, específicamente a los judíos. Está diciendo que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Está hablando directamente, sin rodeos, a los judíos. Por otro lado, en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24,
Pablo le está hablando a los judíos también, le está diciendo, tú te llamas judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, eres instruido en la ley, eres guías de los ciegos o te actas de ser guía de los ciegos, instructor de los indoctos, maestro de los niños, pero entonces está acusándoles de una dualidad. Dualidad es que lo mismo que una misma persona toma dos caminos, ¿verdad? Está diciendo una cosa, pero sus acciones reflejan otra cosa. Sin embargo, enseñas a otro, pero no te enseñas a ti mismo. Hurtas, adulteras, cometes sacrilegio en idolatría. Y cualquiera pudiera pensar que Pablo odia a los judíos, ¿verdad? De hecho, en el libro de los Hechos hay una referencia a Pablo acerca de este hombre que nos está acusando y nos está realmente nos aborrece y todas esas cosas. Pero en realidad Pablo está teniendo una gran aflicción. Dice, yo, versículo 3, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo está contrario a lo que pudiera pensar. Sí, Pablo al principio de la epístola a los Romanos está haciendo unos fuertes señalamientos a los judíos, pero aquí en el capítulo 9 está expresando su gran aflicción, su profunda tristeza, su profundo dolor, porque él ama profundamente a los israelitas. Pero Pablo también se encuentra en una situación de que, si bien es cierto que él ama profundamente a los israelitas, sus compatriotas, como él lo llama, a sus hermanos parientes según la carne, su amor mayor es hacia Cristo. Y entonces él siente un gran dolor porque sus compatriotas, a quienes él ama profundamente, repudian a aquel a quien Pablo ama aún en forma mayor, aquel que es su Salvador, a Cristo Jesús. Entonces luego dice en el versículo en el primer versículo, ¿verdad? Dice que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu que mora en Pablo. Y Pablo, recordemos que un capítulo atrás, Pablo estaba haciendo alusión al Espíritu Santo, al vivir en el Espíritu. Y estaba hablando que, por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 8, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son los verdaderamente hijos de Dios. Versículo 14 del capítulo 8. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces Pablo se está poniendo en una posición. Pablo está mencionando, haciendo esa conexión para expresar su gran dolor. Al punto que está diciendo en el versículo 3, desearía yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y esto nos recuerda, en realidad, Pablo está haciendo una personificación aquí de lo que es el sacrificio sustituto de Cristo, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O en Gálatas 3:13, el mismo Pablo diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero.
sea, Pablo, cuando le está diciendo deseara yo mismo ser anatema, separado por Cristo, por amor a mis hermanos, Pablo está con un dolor intenso porque sus compatriotas no tienen a Cristo, repudian a Cristo, pero él ama a Cristo. Él ha experimentado una salvación muy grande sobre sus vidas y él quisiera que ellos experimentaran esa salvación. Al mismo tiempo, vamos a ver ahora en los versículos 4 y 5, qué es verdad, porque habla de los privilegios, ¿verdad? Porque son el pueblo escogido por Dios, que son el pueblo señalado por Dios para un propósito en específico, ¿verdad? Y entonces en el versículo 4 dice que son israelitas, versículo 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y cuando habla aquí de sus hermanos compatriotas, los israelitas, está hablando de aquellos que eran descendientes de Jacob, la nación apartada de entre las naciones del mundo. Habla de la adopción, los primogénitos de Dios, aquellos que en Éxodo 4:22 dice que son Israel es mi hijo primogénito. Cuando Moisés fue a donde el faraón que habló acerca deja que mi pueblo salga, deja que mi pueblo sea libre. Israel es mi hijo, mi primogénito. En otra parte, en Éxodo 19:5, habla de ese pueblo que será, ¿verdad? Seréis especial tesoro sobre todos los pueblos. Y pone una condición. Dice, si diereis oído a mi voz y si guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, hay un sentido de adopción, hay una peculiaridad acerca de Israel, ¿verdad? Y que Pablo está haciendo referencia. Luego habla de la gloria, la presencia de Dios con su pueblo, que lo hemos representado a través del tabernáculo en el desierto, lo hemos representado aún en el templo de David, ¿verdad? Cuando en el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios. Luego habla del pacto, el pacto de gracia revelado, ese pacto de gracia que a través de toda la escritura, a través de, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios hizo pactos y Dios levantó hombres y mujeres de fe con la cual Dios estableció su pacto y lo ratificó. Y eso se ha ido revelando, desdoblando progresivamente a través de todas las escrituras hasta hoy, hasta nosotros. Recordemos que desde antes de la fundación del mundo, Dios se propuso en sí mismo, hizo un pacto redentor que fue cumplido, fue ratificado y fue realmente llevado a cabo a través de Cristo Jesús en su muerte y su resurrección y su ascensión. Pero a través del Antiguo Testamento todo eso era en tipo y sombra que vino, que mientras más avanzaba el tiempo, ¿verdad? Con el transcurrir del tiempo, más se iba desdoblando y más se hacía evidente ese pacto progresivo, pacto de gracia que Dios se propuso en sí mismo. Luego habla aquí de la ley dada por Dios a Moisés, la ley que es buena, que nos recuerda que somos pecadores para que la gracia abunde. Habla del culto, el modelo de cómo adorar le había sido revelado a los judíos en aquel tiempo. Entonces, cuando habla acerca de, Pablo se refiere del gran dolor que siente por sus compatriotas israelitas, está hablando de que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el culto, de que el cómo adorar a Dios le fue revelado a los judíos, pero Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana, mira, a la mujer samaritana que
llegará el momento, la hora viene y la hora es que no es en este monte, no es en Jerusalén, no es ni aquí ni allá, es en espíritu y en verdad. O sea, Jesús está estableciendo algo totalmente diferente. Entonces Pablo, pero indudablemente le fue revelado primeramente a los israelitas las promesas de Dios. La otra cosa, las promesas en el versículo 4, ¿verdad? Que fueron cumplidas en Cristo. En Gálatas capítulo 3, 16 dice que a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, sino que habla en singular, a la simiente, a su simiente y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo está definiendo esa simiente en Cristo. Hemos sido renacidos de simiente incorruptible. Y esa simiente corruptible es Cristo Jesús. Luego en el versículo 4 habla acerca versículo 5 habla de quienes son los patriarcas, o sea, todos los israelitas, de lo que son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo eso de quienes son los patriarcas, y ahí se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. El que ocurrió, ese llamado, ¿verdad? Ese pacto ocurrió previo a la ley. Ellos llevaron la tradición y ellos replicaban las profecías del pacto y las promesas de Dios de generación en generación. En esos patriarcas, Dios hizo un pacto que de tu simiente haré una gran nación. El primero hizo ese pacto con Abraham, lo ratificó con Isaac y luego en Jacob, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. O sea, Pablo está estableciendo que de los israelitas vino Cristo. El verbo se hizo carne. Cristo en su naturaleza humana. Entonces, pero Pablo no pierde la oportunidad para declarar el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, Pablo está diciendo aquí que Cristo es mucho más que un judío más o que un israelita. Sí, según la carne, es un judío, es un israelita, pero Jesús, Cristo, tiene naturaleza humana y como humano era israelita, era judío, pero es Dios. Es Dios. Dice que es Dios sobre todas las cosas. Está estableciendo la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Dice, bendito por los siglos, o sea, trasciende tiempo, trasciende espacio sobre todas las cosas y por los siglos. Está hablando de un matiz eterno a la persona de Cristo Jesús. Entonces Pablo no pierde tiempo en eso porque Pablo lo está, ahora que vamos a ver estos próximos versículos, vamos a ver cómo Pablo estrecha aún más el pacto, ¿verdad? Patriarcal, lo estrecha más y lo lleva a Cristo. Y lo vamos a ver en el versículo 6. Y esto es el versículo que nos toca. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados
como descendientes. Entonces, aquí a continuación, aquí Pablo está haciendo una aclaración, hará una aclaración de cuál es la promesa, en qué consiste la promesa. La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la acción permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice, la palabra de Dios no ha fallado. Eso lo dice en el versículo 6. La palabra de Dios es fiel. La promesa del pacto no estaba destinada a cumplirse en todos los descendientes carnales de Abraham. Cuando Pablo está diciendo que no todos los hijos según la carne son hijos de Dios, y por otro lado un versículo antes, no todos los que descienden de Israel son israelitas, está haciendo una referencia específica a que no todos los descendientes carnales de Abraham son herederos de la promesa de Dios, de la promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham, ratificado con Isaac y luego con Jacob. Solamente en aquellos corazones pusieron su confianza en Dios para obedecer. ¿Qué es lo que dice la palabra en Génesis capítulo 15, versículo 6? Cuando Dios llamó a Abraham, dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, aquí la fe tiene un elemento de trascendencia en lo que tiene que ver con el pacto. Abraham creyó la promesa que de su descendencia, de su simiente, hará una gran nación. Pero fíjense que Pablo está está elaborando a un específico. Dice que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo, pero ya estaba en edad anciana. Sara tenía 90 años. Abraham era un anciano. ¿Cómo es posible? Pues si ya pasó la costumbre de las mujeres, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y luego una situación similar ocurrió con Rebeca, que concibió de Isaac. Pablo está esclareciendo aquí que el pacto lo iba a ratificar con Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Segundo, la promesa del pacto se cumpliría en Isaac, no en Ismael. Cuando Isaac y Rebeca tuvieron dos gemelos, tuvieron dos mellizos, que nacieron al mismo tiempo, Pablo está diciendo que cuando nacieron no habían aún nacido, o antes de nacer, ¿verdad? No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién es el que llama? ¿Cuáles son las bases de la elección de Dios? Y eso es lo que queremos tratar en esta mañana, ¿verdad? Pablo está trayendo estos ejemplos para señalar quién es el verdadero israelita, no el descendiente de Abraham según la carne, no según Ismael, y ahora la promesa del pacto se cumpliría en Jacob, no en Esaú.
el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto es importante porque las bases de la elección de Dios no es en base a mérito humano, sino es en base a aquel de quien Él tenga misericordia, aquel de quien Él se compadezca. Estriba y descansa la elección de Dios en la voluntad soberana de Dios, en la soberanía de Dios. Descansa la elección de Dios. Es totalmente basado en la gracia de Dios. La gracia, el favor inmerecido de Dios. Vamos a ver. Recordemos que cuando habla de Jacob y Esaú, ¿verdad? Que no habían aún nacido ni aún hecho ni bien ni mal, pero ya Dios había elegido y había llamado. Lo próximo es la elección de Dios determina quién será salvo. La elección de Dios determina quién será salvo. No depende del que corre, del que quiere, ni del que corre, sino del que Él tenga misericordia. Entonces, versículo 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere y tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vemos a través de todo el Antiguo Testamento cómo Dios utiliza aún paganos para los propósitos de Dios. Endureció al faraón pagano, pero eso fue conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un propósito con su pueblo. Él tenía el propósito de liberar a su pueblo de la esclavitud de una manera sobrenaturalmente, de una manera sobrenatural, que ellos entraran a la tierra prometida. Y entonces, haciendo esto, el pueblo de Israel poder experimentar sobre sí la redención de Jehová, ¿verdad? La liberación y la entrada a la tierra prometida. Eso, pero utilizó al pagano. A través de, vemos en el libro de Esdras, por ejemplo, me viene a la mente, ¿verdad? El rey Ciro, un rey pagano, era un rey que estaba bajo un imperio que oprimía al pueblo de Israel durante los tiempos de la cautividad. Mas, sin embargo, el rey Ciro promulgó la reconstrucción del templo. Y entonces estamos hablando aquí de que Dios utiliza la adversidad para sus propósitos. Y es importante que nosotros lo veamos. Dios nos ha puesto en este mundo, en un mundo que es hostil al evangelio. Dios no nos llamó para aislarnos del mundo. Dios nos llamó para vivir en este mundo, pero dependiendo de Dios. O sea, hay una separación que Dios llevó a cabo en nuestras vidas por medio de Jesucristo,
y a través de la presencia del Espíritu Santo que vive y mora en nosotros, que nos sella como propiedad de Dios. Somos sellados como propiedad de Dios. Pero entonces, esa separación del mundo, lo que significa no es que vamos a vivir aislados del mundo, sino que vamos a vivir dentro de un mundo hostil a Dios, pero que lo que nos va a regir sea la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, es importante que sepamos, que mantengamos eso, porque eso nosotros somos capaces, nuestra facultad para nosotros poder recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador radica exclusivamente en la obra del Espíritu Santo sobre nosotros, vivificando su palabra en nosotros, que nos lleva y nos obliga y nos conduce al arrepentimiento. Y esas son las bases de la elección de Dios. Pablo está haciendo hincapié de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, tanto para el judío como para el gentil. ¿Cuál es la precondición? Tanto para el judío como para el gentil. Si vamos un poco más adelante, Pablo está expresando aquí su deseo por Israel. Y lo estamos hablando en el capítulo 10. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo está señalando, ¿verdad? Aquella línea de pensamiento que comenzó en capítulo 9, de su angustia profunda por la nación de Israel. Pablo aquí está diciendo de que él está orando por la salvación de Israel. Dice las bases de la salvación, versículo 33. He aquí pongo en Sion la piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Ahí se refiere a Cristo. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces ahí Pablo hace referencia, y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Y más adelante, en el capítulo 10, versículo 8, Pablo está resumiendo aquí el tema, el medio por el cual la salvación es tanto para el judío como para el gentil. Dice versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. De manera que las bases para la elección de Dios no es en mérito humano, es en base a de quien Dios tenga misericordia, de quien Dios se compadezca. La elección de Dios determina quién será salvo. De aquel a quien Dios llama. Y vamos a ver
En base a esto, vamos a ir un momentito a Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que están en la tierra. Fíjense todas las veces que Pablo está haciendo referencia aquí, que es en Cristo, que es por Cristo, que es a través de Cristo, que en Él nos hizo aceptos en el amado. Dice y habla de Dios, el Dios y Padre. El Padre se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Lo que veníamos diciendo anteriormente acerca de en Cristo de Jesús encierra la eternidad, trasciende tiempo y espacio, y todas las cosas han de ser reunidas en Cristo. Así que, ¿cuáles son las bases para nuestra elección? En Él habéis sido aceptos en el amado. En Cristo Jesús, aquel que fue señalado desde antes de la fundación del mundo con un plan redentor, nosotros en Cristo, nosotros tenemos salvación y vida eterna. ¿Cuál es el rol, el papel que desempeña Israel? En esa revelación progresiva de Dios, el plan redentor de Dios, de eternidad hasta eternidad, Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús y hizo pacto redentor con Abraham, ratificado en Isaac y en Jacob, para nuestra redención. Entonces, a través de la nación de Israel, el nacimiento del Mesías, Cristo Jesús, el Verbo encarnado, viniera a este mundo y cumplir su ministerio y cumplir el propósito del Padre. Pero Cristo, de naturaleza humana, nació en Israel, israelita, era judío, pero Cristo, naturaleza divina, 100% Dios, 100% hombre y 100% Dios. Sin su encarnación no hay redención. A través de la encarnación de Cristo Jesús, del Verbo hecho carne, Jesús
pudo entregarse en sacrificio en nuestro lugar, en ese sacrificio sustituto en nuestro lugar. Pero ese Cristo que murió en la cruz al tercer día resucitó y venció la muerte, el poder de la muerte y el poder del pecado sobre, ¿verdad?, sobre toda la humanidad. Y quedó ratificado, quedó vindicado su divinidad, su condición divina. De manera que en eso estriba nuestra esperanza, en eso consiste nuestra salvación, y esas son las bases de la elección de Dios. Dios nos hace aceptos en el amado, aceptos por medio de Cristo Jesús. Tú eres escogido de Dios, tú eres elegido de Dios, tú eres acepto en el amado. Y si tú nos estás visitando el día de hoy en Comunión de Vida, te damos la bienvenida, te doy la bienvenida. Aquí daría yo cualquier cosa por estar personalmente estrechando mi mano y saludándote. Pero bueno, el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Y en este momento, mientras los músicos pasan adelante, yo quisiera que tú consideraras lo siguiente. El Dios que es eterno, el Dios que es soberano, el Dios que hizo los cielos y la tierra, no es un Dios megalómano, no es un Dios inaccesible, es un Dios personal, es un Dios que te ama, es un Dios que se allega a ti y Él quiere allegarse a ti, a tu corazón. Y considerarías, si no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, reflexiona acerca de tu relación con Dios. Dice, ¿verdad? Y citamos que todo el que invocara el nombre del Señor y todo el que confesase con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Considera a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, para salvación y vida eterna. Oremos. Padre, en esta mañana, delante de ti estamos, creyéndote solo a ti, dándote gracias porque nuestra única esperanza y nuestra única verdad es en Cristo Jesús. Y en esta hora yo oro por cada una de las vidas aquí presentes. Damos gracias por lo que nos has traído. Y te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Señor, y si hay alguno que no te haya recibido todavía, Señor, que pueda aprovechar este tiempo. Oh Señor, los tiempos son tan difíciles y eh, eh, los tiempos apremian. Señor, que tú causes en esas vidas la necesidad de un Salvador en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Y si tú has tomado la decisión de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, mantengamos nuestros ojos cerrados, todo el mundo, y discretamente levantemos nuestras manos. Y si esa es tu oración, y si es tu deseo, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo confieso que soy pecador y que no soy digno de ti por mis propios méritos. Pero tú moriste en la cruz por mí. Tú derramaste tu sangre por mí. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi vida.
séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga grandemente y sigamos orando los unos por los otros. Sigamos orando por los enfermos en la congregación. Les agradezco nuevamente sus oraciones por mí. Y en este momento vamos a responder en adoración. Si nos ponemos de pie, por favor.